En medio del desierto de Arizona, un exsoldado encuentra a una niña de 8 años encerrada en una jaula, y pronto descubre que no fue un accidente, sino parte de algo mucho más oscuro. El sheriff se niega a intervenir, y la propia alcaldesa está vinculada a un centro clandestino, donde los niños son tratados como prisioneros. Pero Zack Maddox, con su pasado militar y una voluntad inquebrantable, decide actuar por su cuenta y destapa una red que nadie imaginaba. Y escuchen bien, porque el giro que toma esta historia es impactante, y la justicia, al final, logra imponerse. Zack Maddox no buscaba compañía, ni redención, ni respuestas. Solo silencio. 5 años atrás, había dejado atrás el mundo cuando un conductor ebrio cruzó la línea amarilla y se llevó consigo a su esposa y a su pequeño hijo. Su vida entera, reducida a una fotografía quemada en su billetera. Desde entonces, se instaló en los márgenes del desierto de Arizona, donde el sol parecía fundirse con la tierra y las noches eran tan frías como su alma. Su rancho no era grande, pero le bastaba. Una casa de madera envejecida, 3 caballos, un perro fiel y la certeza de que nadie lo molestaría. Cada día empezaba igual. Se despertaba con el canto seco de los coyotes, ensillaba a sombra, su yegua negra, y recorría los límites de sus tierras. No buscaba nada, solo perderse en el calor y el polvo. Hasta aquella mañana. Ese día, el cielo era más claro de lo habitual, y el aire tenía ese olor metálico que precede a una tormenta, aunque no había nube alguna. Mientras cabalgaba por la vieja vereda del este, la que cruzaba un lecho seco de arroyo, algo brilló entre los cactus. Una chispa breve, como si el sol rebotara en un trozo de metal. Zack frenó en seco. Pensó que era basura, quizás una pieza de maquinaria olvidada. Pero algo en su instinto le pidió que bajara. Amarró a sombra a un tronco y avanzó a pie. A cada paso, una inquietud crecía en su pecho. No era miedo. Era esa punzada que aprendió a reconocer en la guerra, cuando algo simplemente no cuadra. Entre las piedras y espinas, la vio. Una jaula, de hierro oxidado, pequeña, como sacada de otro tiempo. Y dentro, una niña, no mayor de 8 años. Tenía los brazos cruzados sobre las rodillas, la piel tan pálida que casi brillaba, y el cabello revuelto caía sobre su rostro. Al ver a Zack, no gritó. Solo lo miró, con unos ojos enormes, grises, vacíos, ojos que no deberían existir en una niña. Él se acercó, con el corazón latiendo como un tambor. «¿Quién te puso aquí?», susurró, con voz áspera. La niña se encogió, presionándose contra las barras oxidadas. Sus dedos temblorosos rodeaban una manta sucia. «No te acerques. Ellos van a volver». Y en ese instante, Zack supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Zack no necesitó más que unos segundos para entender que lo que tenía frente a él no era un caso de abandono común. La jaula no había sido colocada allí de manera improvisada. Estaba firmemente soldada al suelo, como si alguien hubiese planificado mantener a esa niña encerrada por mucho tiempo. El metal, aunque oxidado por fuera, era resistente, grueso, de los que no se consiguen en tiendas comunes. El candado era pesado, de calidad profesional, no uno barato. Pero lo que más le llamó la atención fue el perímetro. Arbustos cortados artificialmente, ramas colocadas en patrones extraños y pequeñas piedras marcadas con pintura casi invisible a simple vista. No era solo una celda, era una trampa diseñada para no ser encontrada. La niña seguía en silencio, encogida en el rincón más lejano. Él se agachó, bajando el tono de su voz hasta convertirlo en un susurro. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la calma de alguien que ya ha visto demasiadas cosas y que sabe cuándo forzar no ayuda. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz fue apenas un hilo de viento. «Amy». Tenía 8 años, aunque por su tamaño cualquiera habría pensado que era menor. Su piel mostraba manchas de tonos que hablaban de antiguos golpes y heridas.
No eran recientes, pero tampoco eran antiguas. Parecía haber vivido en esa jaula días o semanas. Evitaba mirar a los ojos de Zack. Cada vez que él le hablaba, bajaba la cabeza como si temiera recibir un castigo solo por existir. Eso fue lo que más le dolió. No su aspecto, no el encierro, sino la forma en que parecía creer que merecía estar ahí. Zack revisó los alrededores rápidamente, en busca de alguna herramienta útil, pero no encontró nada. Regresó a la jaula y sacó su navaja multiusos, intentando forzar el candado. No cedió. Maldijo en silencio. Sabía que no podía dejarla, pero tampoco podía liberarla con las manos vacías. Tenía que volver a su camioneta por una cizalla que guardaba en la caja de herramientas, una que usaba para cortar alambre de cerca. Pero la distancia era larga, casi 40 minutos a caballo, y eso si el terreno le era favorable. Se inclinó hacia Amy. «Voy a buscar algo para sacarte. Prometo que volveré. No te pasará nada». Sacó su cantimplora y se la deslizó entre los barrotes. Luego, con cuidado, se quitó la chaqueta, la dobló y la dejó como manta. La niña no dijo nada, pero sujetó la cantimplora como si fuera lo único cálido que había tocado en años. Montó a Sombra y cabalgó con urgencia, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera adelantarse. El sol estaba alto cuando alcanzó su furgón. Agarró lo necesario: herramientas, una linterna, una manta más gruesa. No tardó más de lo imprescindible. Estaba de vuelta en menos de hora y media. Pero algo no estaba bien. A medida que se acercaba a la zona, notó que todo estaba demasiado silencioso. Incluso los grillos parecían haber desaparecido. Cuando llegó al claro, el aire pareció desaparecerle de los pulmones. La jaula estaba vacía. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego, su mirada se posó en el suelo. Huellas pequeñas, desordenadas, y junto a ellas, una mancha roja, aún húmeda sobre una piedra. Zack sintió que todo se congelaba. No gritó, no maldijo. Solo apretó los dientes y apretó el puño sobre la herramienta que llevaba. Porque en ese instante, algo dentro de él cambió. Ya no era solo una niña en peligro, era una guerra. Y él acababa de entrar en ella. Las huellas, torpes y desordenadas, se adentraban entre las piedras del desierto, como si quien las dejara hubiese tropezado más de una vez. Zack las siguió sin dudar, con la linterna en una mano y la otra firme sobre el cinturón donde colgaba su pistola. El sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de tonos rojizos, y el calor empezaba a dar tregua. A lo lejos, oculto tras una colina de rocas erosionadas, un viejo remolque emergía entre las sombras como un espectro olvidado. Las ventanas estaban cubiertas con madera podrida, y la puerta principal apenas colgaba de una bisagra. Zack se acercó sin hacer ruido, los sentidos despiertos como en los días más tensos de operaciones militares. El olor a gasolina quemada flotaba en el aire. Al empujar la puerta, un chirrido metálico resonó en el interior. El ambiente estaba cargado de polvo y algo más. Una sensación densa, como si las paredes mismas guardaran secretos que nunca debieron ser escuchados. Dentro, el caos era meticulosamente organizado. Una mesa oxidada sostenía un generador portátil aún caliente, junto a una lámpara que colgaba de un cable improvisado. En un rincón, mantas mal dobladas cubrían un colchón sobre el suelo. Una caja metálica contenía una pequeña reserva de medicamentos básicos, y junto a ella, unos grilletes abiertos descansaban sobre una silla. Pero fue la pared del fondo lo que le heló la sangre. Fotografías, decenas, niños de distintas edades, algunos mirando a la cámara, otros dormidos, todos en entornos parecidos, jaulas, habitaciones sin ventanas, rincones fríos. En el suelo, una cuerda gruesa y un objeto extraño, un casco metálico con cables, como salido de algún laboratorio. Todo tenía un aire de propósito oscuro, meticuloso y enfermo. Zack desenvainó su pistola con movimientos silenciosos. El corazón le latía fuerte, igual que en las noches de operaciones encubiertas,
cuando un paso en falso podía costar la vida. Avanzó por el pasillo angosto hasta una puerta entreabierta. Desde allí, un leve sollozo le llegó a los oídos. Empujó la puerta con el cañón. En la penumbra de esa pequeña habitación estaba Amy, sentada contra la pared, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Su cuerpo temblaba, pero no estaba sola. Un hombre, de complexión robusta, 40 y tantos años, lo observaba desde una esquina. Vestía uniforme de guardia de seguridad, aunque raído y sucio. Llevaba el cabello largo, enmarañado, y una barba descuidada. En su cinturón colgaba un dispositivo con electrodos. Su expresión era la de alguien que se sentía dueño del lugar. «No tienes que meterte», dijo con voz grave y una sonrisa torcida. «Esta es mi propiedad. Aquí hacemos reeducación». Zack no respondió, no negoció, no preguntó, disparó. El proyectil impactó en la pierna del hombre, que cayó al suelo con un grito seco, soltando el dispositivo. Amy soltó un chillido débil y Zack se abalanzó hacia ella. La tomó entre sus brazos y salió sin mirar atrás. El remolque quedó atrás mientras corría hacia el descampado, con el sol poniéndose sobre sus espaldas. Sabía que ese acto lo había marcado. Ya no era un hallazgo, era una declaración. Ahora vendrían por él. Pero no le importaba, porque en sus brazos llevaba algo más que una niña. Llevaba una promesa. Nadie más la volvería a encerrar. Con Amy dormida en el asiento trasero, envuelta en una manta y aún temblando por dentro, Zack condujo hasta el pueblo más cercano. Al llegar, se detuvo frente a la pequeña estación de la oficina del sheriff. El cartel de madera colgado en la entrada decía «Condado de Dry Valley», y crujía con el viento cálido del desierto. No había nadie afuera, pero las luces del interior estaban encendidas. Zack dejó el motor encendido y entró con pasos firmes, llevando consigo la certeza de que al menos alguien debía actuar. El sheriff Donnell estaba sentado en su escritorio, hojeando un periódico con una taza de café humeante en la mano. Levantó la vista, lo reconoció y arqueó una ceja. «Maddox, vaya sorpresa». Zack fue directo al grano. «Encontré a una niña encerrada en una jaula, cerca del límite este. Había señales de maltrato. No estaba sola. Había un hombre, armado, uniformado. Esto va más allá de lo que podemos ignorar». Donnell apoyó la taza con calma, sin mostrar alarma alguna. Luego se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle vacía por un momento antes de hablar. «¿Y tienes pruebas?» «Tengo a la niña, tengo el sitio y el hombre está herido en algún punto del desierto». El sheriff se giró lentamente. Su voz era neutra, casi indiferente. «Zack, ¿estás seguro de lo que viste? Nadie ha presentado denuncias. No hay reportes. Ningún menor desaparecido en esta zona. Quizá viste más de lo que era. ¿O querías ver algo?» Zack lo miró con incredulidad. «¿Estás diciendo que lo imaginé?» Donnell bajó la voz. «Lo que digo es que no te metas. Esta comunidad no tolera bien a los que vienen a revolver las aguas. Has estado lejos mucho tiempo. Vuelve a tu rancho, cuida tus caballos y deja que las cosas sigan su curso». Zack entendió. No había ayuda allí, ni intención de actuar. Algo olía mal, muy mal. Regresó al rancho esa noche con el alma cargada de impotencia. Dejó a Amy en el cuarto de invitados, vigilada por Sombra, y se quedó despierto con la escopeta al alcance. Las sombras del desierto parecían más densas que nunca, pero el cansancio lo venció cerca del amanecer. No pasaron ni 3 horas. Fue el olor lo primero que sintió. Humo, madera quemada, y luego el sonido. Un crujido sordo, creciente. Corrió afuera. La parte trasera del granero estaba en llamas. Las llamas crecían con rapidez, impulsadas por el viento seco. Gritó el nombre de su perro. Jet, el viejo Rottweiler que había sido su único compañero en los peores años. Demasiado tarde. Lo encontró más tarde, entre los escombros. El fuego había arrasado todo. El granero
parte de la cerca y su tranquilidad. Pero no fue la pérdida lo que lo destruyó por dentro. Fue lo que encontró clavado en la puerta principal de su casa. Una hoja arrugada, escrita a mano con letras grandes y torpes. «Devuelve a la niña, o la próxima no será tu perro». Zack se quedó de pie, leyendo esas palabras una y otra vez. El viento soplaba cenizas, pero él no se movía. En su interior algo empezó a crecer, una llama distinta, no de miedo, sino de ira, de esa que no se apaga, de la que nace cuando alguien cruza la línea que no debía tocar jamás. Ahora ya no era una advertencia, era una guerra declarada. Y Zack Maddox no era hombre que huyera. Zack sabía que no podía dejar que Amy se deteriorara más. Después del incendio, después de la amenaza escrita, entendió que protegerla significaba también cuidarla físicamente, no solo esconderla. Condujo hasta el pueblo vecino, un sitio más alejado del condado donde el sheriff parecía tener oídos demasiado cerrados y silencios demasiado largos. Allí, entre callejones polvorientos y estaciones de servicio abandonadas, aún existía un pequeño consultorio con un cartel oxidado que decía: «Doctora Linda Peters, Medicina General». La puerta crujió al abrirse, y el sonido de un viejo ventilador fue lo primero que lo recibió. La doctora Peters era una mujer entrada en años, delgada y con cabello blanco recogido en un moño apretado. Usaba gafas grandes que aumentaban el tamaño de sus ojos cálidos. No preguntó mucho. Solo miró a Amy y entendió que algo serio estaba ocurriendo. Llevó a la niña a una sala trasera y le pidió a Zack que esperara afuera. Pero él no pudo. Siguió su impulso. Se quedó en la puerta, sin invadir, pero sin alejarse. Pasaron largos minutos en los que apenas se oía el roce de guantes, el sonido del agua y el susurro de una voz suave tratando de consolar. Finalmente, la doctora salió con el rostro serio, visiblemente afectada. Se quitó los guantes con lentitud, como si cada movimiento pesara el doble. «Zack», dijo, mirándolo a los ojos, «si no la hubieras encontrado, no habría sobrevivido otra semana. Su cuerpo muestra signos claros de desnutrición severa. No es abandono. Es intencional. Alguien la privó de comida con regularidad, de manera sistemática. Además, tiene hematomas antiguos, quemaduras superficiales. Esto no fue descuido. Fue premeditado. Esto es tortura». Zack apretó los puños. La rabia silenciosa volvía a rugirle por dentro, pero tuvo que contenerla por Amy, que estaba sentada en la camilla, envuelta en una sábana limpia. Sus ojos no miraban al frente, sino al suelo, y sus labios temblaban como si contuvieran palabras que no sabía si debía decir. Entonces habló. Por primera vez desde que la había rescatado, su voz tomó forma de frases sueltas, rotas por la timidez y el miedo. Eran tres: un hombre grande, una señora con voz fuerte, y otro que se hacía llamar el pastor. Zack sintió cómo se le helaba el estómago. Amy tragó saliva y continuó, sin mirar a nadie. «Decían que yo estaba sucia, que tenía que ser limpiada, que era impura». Las palabras caían despacio, pero cada una era un golpe directo al pecho. Zack se apoyó contra la pared. Era más que dolor. Era impotencia, ira, un fuego que le quemaba por dentro y no encontraba salida. Había visto horrores en el campo de batalla, pero nada como esto. Nada tan despiadado y disfrazado de control. No podía acudir a la ley, no después de la respuesta del sheriff, no cuando los culpables parecían tener poder, estructura y silencio a su favor. Pero había algo que sí podía hacer. Podía buscar, observar, investigar, y si nadie más iba a actuar, él lo haría. No por venganza, no por orgullo, sino por Amy. Porque ya no era una desconocida rescatada en el desierto. Ahora era responsabilidad suya. Y Zack no fallaba a quienes confiaban en él. Nunca. Zack no era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. La desconfianza que había despertado el sheriff, el silencio del pueblo y las palabras rotas de Amy
formaban un patrón que no podía ignorar. Durante años, sus habilidades habían servido en operaciones donde ver sin ser visto marcaba la diferencia entre el fracaso y la supervivencia. Ahora, ese mismo instinto volvía a activarse, no por una orden, sino por convicción. Pasó días sin dormir del todo, observando desde lejos los caminos menos transitados, las rutas que conectaban el pueblo con el desierto profundo. Anotaba matrículas, memorias de rostros, horarios repetidos. Descubrió que, todos los jueves por la noche, varios vehículos, casi siempre los mismos furgones blancos sin logotipos, tomaban rumbo hacia una zona olvidada, al borde de una quebrada, donde solo quedaban ruinas de un antiguo silo de grano, un lugar que ya no aparecía en los mapas oficiales. Zack se acercó de día, disfrazado de senderista, con una mochila cargada no solo con agua y binoculares, sino con una pequeña cámara de vigilancia alimentada por batería solar. Sabía dónde colocarla, en un ángulo alto, oculta entre los restos de un viejo ventilador oxidado que sobresalía del techo del silo. Desde ahí tendría una vista directa a la entrada lateral y al terreno despejado donde solían estacionarse los vehículos. Durante los siguientes días, monitoreó la cámara desde su casa. El primer par de noches, nada ocurrió. Solo silencio y viento. Pero la tercera noche, un jueves, la señal captó movimiento. Primero, llegaron los furgones. 3. Luego, una camioneta negra con vidrios polarizados. Bajaron hombres uniformados. No llevaban insignias visibles, pero su comportamiento era sistemático, como si respondieran a una cadena de mando. Algunos patrullaban el perímetro, otros abrían las puertas traseras de los vehículos. Zack observaba cada gesto con atención, registrando cada segundo. Y entonces las vio. Jaulas. No una, varias, como las que había visto antes. Dentro, niños, silenciosos, tapados con mantas viejas, algunos con vendas en las muñecas. Ninguno gritaba, ninguno lloraba. La cámara captaba sus movimientos lentos, temerosos, como si supieran que cualquier ruido les costaría caro. Pero fue lo que ocurrió después lo que hizo que Zack apretara los dientes con tanta fuerza que sus mandíbulas temblaron. Una mujer bajó de la camioneta negra, alta, rubia, con un traje color crema perfectamente planchado. Caminaba con paso firme, como si el lugar le perteneciera. Saludó a los hombres con un gesto de cabeza. Uno de ellos se cuadró frente a ella, esperando instrucciones. Zack acercó el zoom. El rostro le resultaba familiar, demasiado familiar. La cámara enfocó de lleno cuando ella se volvió hacia uno de los niños, observándolo con detenimiento, como si inspeccionara mercancía. Y en ese momento, él la reconoció. Marcy Westbrook, alcaldesa del pueblo. Figura pública, sonriente, organizadora de eventos comunitarios, portada de los boletines locales con discursos sobre progreso y bienestar. Zack se quedó inmóvil. La pieza que faltaba encajaba. La razón por la cual el sheriff no actuó. ¿Por qué nadie hablaba? ¿Por qué el silencio era más fuerte que el miedo? La figura que debía proteger era, en realidad, la sombra detrás del telón. Todo lo que Amy había contado tomaba una nueva dimensión. No era una célula aislada, era una estructura, una red con poder, logística y respaldo. Y ahora, Zack tenía pruebas. La pregunta ya no era si debía actuar, era cómo hacerlo, sin morir en el intento. Zack sabía que lo que había grabado no podía quedarse en sus manos. Las imágenes eran claras, irrefutables, y lo que mostraban era demasiado grave como para confiar en las autoridades locales. Así que tomó una decisión. Editó el material, colocó marcas de tiempo y coordenadas, y lo envió directamente a varias redacciones nacionales, junto con una carta anónima detallando lo que había encontrado. No usó su nombre. No hacía falta. El contenido hablaba por sí solo. 24 horas después, la noticia explotó en todos los canales importantes del país.
cultos de funcionarios en Arizona, niños en jaulas. Los titulares eran contundentes. Las imágenes reproducidas en bucle mostraban a menores encerrados, a hombres uniformados sin insignias y a una mujer de traje observando con frialdad. Los reporteros hablaban con urgencia, los expertos analizaban los cuadros detenidamente y la nación entera parecía contener la respiración ante la revelación de algo que, hasta entonces, parecía imposible. Las reacciones fueron inmediatas. La presión pública forzó a las autoridades estatales a intervenir. Equipos especiales descendieron sobre Dry Valley antes del amanecer. El primero en ser arrestado fue el sheriff Donnell. Se atrincheró brevemente en su oficina, negó todo, pero no pudo contra la evidencia. Lo sacaron esposado, con el rostro endurecido por la ira, no por culpa. Después vino Marcy Westbrook. La alcaldesa intentó desaparecer, pero la encontraron en una propiedad rural, escondida en una casa de descanso. También detuvieron a sus guardaespaldas, que inicialmente se resistieron. Todos los caminos llevaban al mismo sitio, un complejo oculto detrás de terrenos registrados a nombre de fundaciones falsas, donde se operaba un centro clandestino bajo la fachada de rehabilitación juvenil. Quien dirigía ese centro, según los archivos encontrados, era un hombre que se hacía llamar el Pastor, pero cuyo nombre real figuraba como Lawrence Kane, ex psicólogo militar con historial de tratamientos no autorizados durante misiones en el extranjero. Zack no se detuvo. Compartió cada dato, cada coordenada, cada grabación. No buscaba reconocimiento, solo justicia. Y por fin, la justicia comenzaba a moverse. El caso fue llevado a un tribunal federal. Las pruebas eran abrumadoras. La opinión pública exigía respuestas y el país entero observaba. Amy fue llamada a testificar. Aunque era pequeña, su testimonio era clave. Se preparó durante semanas, acompañada por terapeutas y por Zack, que nunca la dejó sola. El día de la audiencia, entró a la sala con un vestido sencillo y el cabello recogido. Caminó derecho hasta el estrado, sin dejarse vencer por el temor. Habló con voz baja, pero clara. Describió lo que vivió, los nombres, las voces, las noches en la jaula. No necesitó exagerar. La verdad, dicha con sencillez, conmovió a todos. Zack se sentó a su lado en todo momento. Le sostuvo la mano, no como un protector, sino como un ancla. Mientras ella hablaba, no lloró, no bajó la mirada, no pidió piedad, solo miraba hacia el frente, como quien sabe que el pasado no puede cambiarse, pero sí enfrentarse. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que el mundo de Amy cambió para siempre. 6 meses desde que Zack la rescató del silencio, del encierro y del miedo. Ahora, en el rancho de Dry Valley, los amaneceres tenían otro color. El mismo sol que antes caía implacable sobre el desierto, ahora calentaba con suavidad la tierra donde una niña aprendía a volver a ser niña. Zack había iniciado el proceso de tutela, apenas finalizó el juicio. No fue fácil, la burocracia no entiende de cicatrices invisibles, pero él no se detuvo. Presentó documentos, asistió a audiencias, respondió a cada pregunta con la serenidad de quien no busca permiso para hacer lo correcto. Finalmente, un juez le entregó la custodia legal de Amy. Fue el único día en que Zack sonrió en público. Desde entonces, las mañanas empezaron a tener risas. Amy aprendió a montar a caballo, primero con miedo, luego con curiosidad y al fin con entusiasmo. Su favorita era una yegua blanca llamada Nube, paciente y dócil. Zack le enseñaba con paciencia, explicándole cada gesto, cada movimiento, cada señal del animal. Y Amy escuchaba, confiaba. Por las noches, sentados en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, hablaban poco, pero lo necesario. Amy a veces contaba recuerdos sueltos, y Zack nunca la interrumpía, solo la escuchaba, porque entendía que hablar era un acto de valentía, y que cada palabra era un paso más hacia la libertad.
La historia de Amy no tardó en hacerse conocida. Su rostro no apareció en portadas, por protección, pero su testimonio sí. Asociaciones empezaron a usar su caso como emblema de lucha contra redes ocultas, y se formaron grupos de vigilancia ciudadana en varios estados. Zack recibió múltiples invitaciones a entrevistas, premios al valor civil y reconocimientos oficiales, pero no aceptó ninguno. «Yo no hice nada extraordinario», dijo una vez a un periodista que lo encontró por casualidad. «Solo no miré hacia otro lado». Volvió a su vida de siempre, con una diferencia esencial: ya no estaba solo. Amy llenaba el aire con su presencia tranquila, con su risa tímida, con su esfuerzo por construir algo nuevo. El rancho, antes silencioso, se transformó en un refugio, no solo físico, sino emocional. Una tarde, mientras cabalgaban por la llanura, Amy rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Por qué no tuviste miedo de mí cuando me encontraste?» Zack tiró suavemente de las riendas y la miró. Sus ojos reflejaban la misma honestidad de siempre. «Porque tú eras más fuerte que todos los monstruos, Amy. No te rompiste. Solo necesitabas que alguien escuchara». Amy bajó la mirada, sonrió y siguió cabalgando. El viento les acariciaba los rostros y el horizonte se extendía libre, sin límites. Y así, juntos, se alejaron despacio, sin promesas grandiosas ni finales de película. Solo la certeza de que habían sobrevivido, y que el futuro, aunque incierto, les pertenecía. Montaron hacia adelante, hacia el viento, hacia la vida.